en el nombre de Jesús, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. El título de nuestra enseñanza de hoy: ¿escondido o alumbrando? ¿Escondido o alumbrando? Yo hoy estoy como en esos días que cuando uno presenta una prueba, un examen y lo pierde. Así estoy yo hoy. Más adelante lo van a entender por qué. Quiero que vayamos a la palabra. Vayamos a Mateo 5, 14, 16. Pero sin antes, como siempre acostumbramos, a levantar nuestras Biblias hasta que esto quede, hasta que esto pase del intelecto al corazón. Y pueden repetir conmigo, micrófonos abiertos, micrófonos cerrados, como gusten. La Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios. La Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios. Y a vivir en armonía los unos con los otros. Y a vivir en armonía los unos con los otros. Asumiendo nuestras responsabilidades de hoy. Asumiendo nuestras responsabilidades de hoy. Y confiando en Dios para mañana. Confiando en Dios para mañana. Amén. Vamos a leer Mateo 5, 14, 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Bueno, Señor, yo te doy muchas gracias, Dios, por esta mañana, donde tú nos invitas, Señor, a brillar con tu luz, Padre. Y yo te pido perdón, Señor, porque son muchas las veces, Señor, que me he escondido, que he puesto un cajón a esa luz y no he dejado que esa luz brille. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos dé la fuerza, Señor, para brillar con tu luz. Y gracias, Padre, porque no tratamos de ser tus hijos. Somos tus hijos, porque aceptamos tu obra misericordiosa, tu obra de amor en la cruz, y ahora somos tus hijos. Solo como hijos tratamos de alcanzar tu estatura. Señor, y que hoy, Señor, sigamos creciendo a tu estatura y podamos brillar con esa luz por lo que hiciste en la cruz, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, y háblanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que tenemos que hacer brillar la luz de Cristo y que me sentía como en un examen que uno pierde. Y bueno, Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú nos hablas cada día. Tú nos proteges, tú nos vivificas y podemos vivir, Señor, tu palabra. Es una bendición poderla compartir con ustedes, disfrutar de las bendiciones que tú nos das. Dios nos invita a... Hay un micrófono abierto por ahí, ayúdame. Existe la luz y también existe la oscuridad. Y a propósito de estas festividades que hemos compartido, la noche de velitas, la Navidad, donde hay mucha luz, valdría la pena hablar un poco acerca de la luz.
Encontré algunos sinónimos de la luz. Es claridad, es lámpara, es fuego, es el alba, es el sol, es brillo, es iluminación, es destello. Y la luz es importante para todos los seres vivos y para los humanos en particular. Los seres humanos estamos diseñados para desempeñarnos correctamente con la luz del día. Desde la capacidad de nuestros ojos para captar la luz hasta la inclinación natural del cerebro a dirigir el descanso hacia las horas de la noche. La luz es un regulador de la actividad humana implícito en nuestros genes. En contraste con la oscuridad, lo que la Biblia dice es que en Efesios 5, 8-14, dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Hay un antes y ese antes era oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor. Y nos invita, la carta de Efesios dice, vivan como hijos de luz. El fruto de luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La oscuridad, en esencia, es la ausencia total o parcial de la luz, que provoca que los seres humanos se nos haga difícil percibir las cosas, los objetos e incluso a otras personas. También por oscuridad entendemos o nos referimos a estados de ánimo negativos, como el caso de la depresión, o para dar cuenta de la maldad. Y cuando hay falta de claridad en un asunto, decimos, hay algo ahí oscuro. Algunos sinónimos de oscuridad, tinieblas, noche, negro, tenebroso, opaco, nebuloso. Con esta introducción de lo que es la luz y lo que es la oscuridad, voy a desarrollar muy rápidamente esta enseñanza que he titulado Escondidos o alumbrando. Escondidos o alumbrando. Y el primer capítulo, 4 capítulos, el primero es Jesús es la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Juan, capítulo 8, el versículo 12, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús es el único quien se ha llamado la luz. Él es la luz. Y si miramos un poco desde la creación, en el libro de Génesis capítulo 1, del 1 al 5, lo primero que Dios crea es la luz. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Lo primero fue la luz y lo separó de la oscuridad. Y Dios nos está diciendo, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Y nos está invitando a que hagamos brillar esa luz delante de todos. Porque Jesús es la luz. Y ese que creó la luz, es increíble que esa misma
Ese mismo verbo con el que se creó la luz viene a este mundo en la persona de Jesús. Juan 1, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14 dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Wow. Y entonces dice que después vino un hombre llamado Juan, que Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Juan fue enviado para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero, ojo con esto, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Jesús se presenta como la luz del mundo. Él separa la luz de las tinieblas. Y dice que el que lo sigue no andará en tinieblas. Y a quienes lo reciban y creen en él, él les da el derecho de ser hijos y de alumbrar con su luz. Y esto me da entrada al segundo capítulo, que nosotros como hijos ya empezamos a brillar con esa luz de Cristo. Es decir, que tenemos el ministerio de la luna, es el capítulo 2, el ministerio de la luna. La luna no tiene luz propia. La superficie de la luna tiene algunas características especiales que hacen que reflejen la luz del sol. Es decir, que si la luna no tuviera esas características, sería completamente oscura, no brillaría, no la podríamos ver. Ahora, si hablásemos en términos espirituales, es como si la luna hubiese aceptado a Cristo y creído en él. Entonces la luna es cubierta con la sangre de Cristo y eso es lo que la hace brillar. Así nosotros como hijos tenemos el ministerio de la luna. Debemos brillar con la luz de Cristo. No tenemos luz propia, pero la sangre que nos cubre, la sangre de Cristo, nos hace brillar. Y por eso Efesios nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y nos dice que hagamos brillar esa luz delante de todos, para que los demás puedan ver las buenas obras y para que alaben al Padre que está en el cielo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, sería casi imposible que no alumbráramos, que no brilláramos con su luz. Sin embargo, en ocasiones nos escondemos. Es decir, nos cubrimos con ese cajón del que habla Mateo y nos convertimos en una noche oscura. Es como si encendiésemos una linterna y le pusiéramos un cajón encima. Dice, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y aquí la pregunta obligada es, y esto me lleva al capítulo 3. La pregunta obligada es, ¿por qué dejamos de brillar? ¿Por qué nos escondemos? Y quiero compartirles la pantalla. Quiero compartirles la pantalla
y que veamos Lucas capítulo 13, de los versículos 10 al 17. Ante la pregunta, ¿por qué dejamos de brillar? ¿Por qué nos escondemos? Y vamos a leer este pasaje bíblico, esta historia bíblica. A ver el Señor qué nos muestra, qué nos habla. ¿Por qué dejamos de brillar? Lucas 13, 10, 17, y lo tienen en pantalla. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Y Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no en el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se debía quitar esa cadena en sábado. $18 años la mujer asistiendo a la iglesia y seguía enferma, seguía encorvada. 18 largos años la mujer enferma, seguía encorvada. ¿Hasta qué? Hasta que aparece Jesús en escena y es tocada por él. Jesús era rechazado y criticado e ignorado por su propia gente en la iglesia, pero él no dejaba de asistir. Jesús, por más de que fuera rechazado, ignorado y no fuera aceptado, él no dejaba de congregarse. Él no dejaba de asistir a la sinagoga. Me temo que no estemos brillando con la luz de Cristo porque hemos ignorado al que es la luz. Ignoramos a aquel que es la luz en nuestras reuniones. Tal vez venimos y escuchamos un mensaje bonito. Tal vez venimos buscando un predicador, pero no al que es la luz. Entonces, ese mensaje no transforma. Apenas se termina la reunión, apenas se termina la enseñanza, volvemos a quedar encorvados. Vuelven las dudas, los temores, las preocupaciones y no hay libertad. Me temo que podemos estar sacando la luz de nuestras reuniones. Si esa palabra, la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, no transforma nuestras vidas y no la aplicamos y no la ponemos en práctica, entonces lo que dijo aquel, ¿quién es la luz? Si no ponemos en práctica eso, lo que dijo aquel que es la luz, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es el ruego de mi corazón que el mensaje, que la palabra de Dios pase del intelecto al corazón. Eso hacían los fariseos.
Ellos iban solo a escuchar la ley, pero la palabra no pasaba al corazón. La fe es por el oír. Y lo que oímos es la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra, llega aquí al cerebro, pero debe pasar aquí al corazón. Porque ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por otro lado, no dejamos, no brillamos, no alumbramos, porque así como el jefe de la sinagoga estaba preocupado por las normas, por las apariencias, había dejado a Jesús a un lado. Jesús no era importante. Jesús tiene que ser el centro de nuestras reuniones, tiene que ser el centro de nuestras vidas. No venimos a escuchar hombres. Y lo que hacemos muchas veces es que ponemos una raya, una división entre la luz de Cristo y nuestra propia luz. Encendemos nuestras propias antorchas. Encendemos una luz intelectual, mi propia inteligencia. Y eso no alumbra a nadie. Es simplemente un cajón que le ponemos a la luz de Cristo. Mateo 15:9 nos enseña y dice: en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Nos presentamos a nosotros mismos y no presentamos a Cristo. De nada sirve decir que somos cristianos si lo que reflejamos no es la luz. Y claro, muchas veces predicamos a Cristo, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Y aquellos a quienes les predicamos nos responderán: yo no quiero eso. Yo no quiero a ese Cristo muerto, a ese Cristo aburrido, ya me lo han presentado muchas veces. En este país del Sagrado Corazón, a ese Cristo muerto lo conocen mucho. Yo no quiero una vida oscura, una vida triste. Presentemos al Cristo resucitado, al Jesús vivo, ese que nos toca y nos endereza, ese que sana y nos da libertad para alabarlo. Si lo que predicamos no refleja la luz, es decir, al verdadero amor, solamente seremos un platillo que hace ruido. Ralph Waldo Emerson dijo una frase. Dijo: tus acciones gritan tan fuerte que no puedo oír tus palabras. Y Francisco de Asís dijo: predica todo el tiempo y si es necesario, usa palabras. Predica todo el tiempo y si es necesario, habla la boca. Y la sabiduría, los proverbios: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, tema al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Proverbios 3:5-8. Solo aquel que es la luz puede liberarnos de las cadenas de Satanás. Y cuarto y último capítulo: ¿cómo hacemos brillar la luz de Jesús?
¿Cómo hacemos brillar la luz de Jesús? De pronto, para que me escuchan y no me conocen, vivo junto con mi familia en una ciudad intermedia. Es una ciudad muy hermosa en el centro del país, en el centro del país. Es Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Tiene unas ciclorrutas espectaculares, rodeadas de mucha naturaleza, y a mí me encanta ir a montar bicicleta en estas ciclorrutas. Allí puedo apreciar la grandeza de mi Dios, de las maravillas que Él ha hecho. Y pude apreciar que en la ruta hay unos árboles que sueltan unas flores, y esas flores quedan regadas en el camino, quedan regadas en la ciclorruta. Y cuando yo paso con mi bicicleta, piso estas flores, las estripo, las quedan vueltas nada, estas flores con mi peso y con la bicicleta. Y cuando yo piso estas flores, ellas sueltan un aroma, expelen una fragancia espectacular. Y yo creo que como esas flores, ese es un ejemplo de cómo deberíamos reflejar la cruz de Cristo. Que cuando nos juzguen, que cuando nos critiquen, que cuando nos ataquen, lo que hacemos es soltamos el aroma de Cristo y reaccionemos como lo hacía Jesús, que dice que cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, que cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Es decir, a él lo insultaban y él no respondía con insultos, y que cuando sufría no amenazaba, entregaba su causa al Padre. Primera de Pedro 2:23. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Segunda de Corintios 2:15. Que somos el aroma de Cristo, que somos la luz de Cristo. Y entonces yo me pregunté dije, Señor, esto es una prueba para mí, es un test. Cuando empecé la enseñanza les dije, me siento como si hubiera perdido una prueba, un examen. Sí, lo perdí. Perdí esa prueba. No estoy reflejando la luz de Cristo. Afortunadamente, soy un hijo de Dios que trata de llegar a ser como Cristo. Para terminar, ¿cómo llegar a ser? ¿Cómo llegar a reflejar la luz de Cristo? Voy a compartir en la pantalla y vamos a terminar con estos versículos. Romanos 12, 9 al 21. Quizás el Señor nos enseñe a reflejar su aroma. El amor debe ser sincero. Sinceridad en el amor. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Aborrecer el mal, pegarse al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amor, respeto, honra. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Diligencia para servir al Señor. Alégresen en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Alegría en la esperanza, paciencia en el sufrimiento, perseverancia en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Ayuda, servicio. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan.
bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Misericordia. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidario con los humildes. No se crean los únicos que saben. Humildad. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es perdón. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y para terminar, yo quiero que si tienen este versículo en sus Biblias, ahí lo estoy compartiendo, sí. ¿Lo tienen en su pantalla el versículo o no? Ah, perdón. Voy a compartirlo y lo que quiero que hagamos es, yo voy a leer un versículo y ustedes con micrófono abierto o micrófono cerrado leen el otro. Y el final, el último, el 21, lo leemos todos. ¿Me entendieron? O sea, yo leo el 9, ustedes leen el 10. Yo leo el 11, ustedes leen el 12. Romanos 12, 9, 21. Si lo tienen en sus Biblias o si no lo puede leer en la pantalla. ¿Te lo tiene en pantalla? ¿No? ¿No está en pantalla? Entonces ya lo comparto. ¿Ya lo tienen? Ok. Entonces les decía, yo voy a leer el 9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense en el bien. Ustedes leen el 10, yo leo el 11, ustedes leen el 12 y el 21 lo leemos todos. Es decir, ustedes leen lo que está en rojo y todos leemos lo que está en morado. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo para el Señor. Vamos a leerlo como para el Señor. Y diciéndole, Señor, yo quiero brillar a través de esto. Que esto sea una ofrenda para ti, Señor. Brillar con tu luz. Bueno, entonces empezamos. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose Y mutuamente. los unos a los otros con amor fraternal. Nunca, Y honrándose mutuamente. nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos.
Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer. Y todos, no te dejes vencer por el mal. Por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y si puedes, démosle un aplauso al Señor Todopoderoso. Bueno, y Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos invitas, Señor, a brillar con tu luz. Gracias porque tenemos el ministerio de la luna. Porque no queremos brillar con nuestra propia luz, porque nuestra luz solamente lo que hace es poner un cajón, Dios. Y tú nos invitas a brillar, Señor, para que todos puedan ver las obras y alaben al Padre. Señor, que nunca te saquemos de nuestras reuniones, que nunca te saquemos de la iglesia, Dios, que no vayamos, Señor, solo a buscar, Señor, sabiduría humana, sabiduría de hombres, que te vayamos a buscar a ti, Señor, el que da libertad, como esta mujer que llevaba 18 años tal vez asistiendo a la iglesia, pero iba tal vez buscando normas, leyes, reglamentos, conducta, pero no iba buscando al que era la luz, al que es la luz. Pero cuando el que es la luz la tocó, quedó derechita, quedó sana, pudo alzar los ojos al cielo y alabar al Padre. Fue libre de su enfermedad y fue libre para alabarte a ti, Señor. Padre del cielo, Señor, que te busquemos a ti, Señor, y que podamos reflejar tu luz, Señor, como esas flores que están en el camino, que a los que son pisoteadas expelen su aroma, una fragancia espectacular, porque ese es el aroma de Cristo. Esa es la luz con la que debemos brillar, Padre, porque el que creó la luz vino a este mundo. Y a quienes te hemos aceptado y te hemos recibido, nos has hecho tus hijos. Y entonces podemos brillar con tu luz. Que no escondamos esa luz, porque una ciudad en lo alto no puede ser escondida. Ni se enciende una lámpara para taparla con un cajón, sino para que alumbre a muchos, para que muchos quieran eso de ti, Señor, quieran esa luz, para que muchos quieran esa luz, esa verdad, esa palabra, esa vida plena, que quieran salir de la oscuridad en que viven, que quieran salir de las tinieblas, porque tú creaste la luz y viste que la luz era buena. Gracias, Señor. Enséñanos a reflejar tu luz, a no ser vencido del mal, sino a vencer el mal con el bien, como dice tu palabra, a poner en práctica. Señor, que salgamos de aquí transformados, bendito Dios, no solo conocimiento, sino que tu palabra pase del intelecto al corazón, para vivirla, para practicarla y poder alumbrar a muchos en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que dice, yo estaba en la oscuridad y hoy quiero la luz de Cristo, quiero vivir en esa luz, solo tienes que hacer lo que dice la palabra, creer y aceptarlo en el corazón. Entonces serás un hijo y alumbrarás con la luz de Cristo. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he estado en la oscuridad, pero sé que tu bendita sangre me limpia y tú vienes y moras en mí y ahora me haces brillar con tu luz. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva creación
y me das tu Espíritu Santo, con el cual puedo brillar para que otros vean tu luz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre, vamos a terminar